El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Hay gente de todas las edades. Estoy en la boca. Yo le aviso cuando saque un cuerpo, para coordinar ahí la recibida arriba. Ojo con el casco mío, Ranulfo. Ya que lo tiene El pasado miércoles 13 de mayo, empezando la mañana, murieron 15 mineros en 2 minas artesanales a orillas del río Cauca, en linderos de Río Sucio. Fue algo inesperado. Yo estoy trabajando en esta mina propiamente porque es una de las minas mejor administradas y más seguras que yo conozco. Nosotros entramos a las 9 de la mañana, ya todos estaban en sus lugares. Y llegó el comunicado, salgan rápido. Fue una tragedia de espanto. Los mineros murieron ahogados por el agua del río Cauca, que irrumpió con furia al interior de las minas. Le voy a averiguar ese último, el último. 21. De 21. 21 ya años. otros, ya avistaron otros, ya están alistando otros. Pues no, lo evidenciaron, pues lo ubicaron, pero están todavía haciendo el rescate. No podemos dar ritmo hasta que no los saquen. Ahí están los 5. ¿Cuál es el sexto? Alejandro. El quinto. El quinto. Todavía. Listo, ya. Me tiene al tanto. ¿Listo, capitán? Sí, no me lo suelte porque... Usted sí, Ya 21 años. ¿Listo, capitán? Gracias. Ya. A ver, en este momento pues estamos evidenciando aquí una emergencia que estamos atendiendo desde hace 2 días, donde se inundaron 2 socavones mineros y fracasaron, se presumen, de 15 personas. En este momento ya tenemos 5 personas rescatadas. Lastimosamente la actividad minera pues se ha incrementado de una manera importante en toda esta zona, pero nos preocupa de pronto de que no se están cumpliendo con algunos parámetros de seguridad ocupacional para que se pueda ejercer esta labor que es catalogada como de alto riesgo. Segundos antes se había ido la energía. No sabíamos por qué, nos confiamos porque cuando hay un fallo de energía o cuando van a quitar la energía, la CHED informa y dice no va a haber luz a tales horas, entonces ya entre todos tomamos la decisión, no vamos a trabajar porque es inseguro. Al no haber el fallo de energía, pues nosotros creímos que era algo rudimentario de acá y que prendían el taco y se acababa todo el problema. Suben los niveles de agua y hay un frente de la mina enseguida, porque la inundación empezó por la mina enseguida, no por esta que está acá, sino que la mina de más allá. Ese frente se estaba aplicando, empieza a chorrear como un pan de sal, o sea, lo que es agua con arena constantemente. Algo normal, los motores lo que hacen es succionar el agua y se acaba el problema. Pero el nivel del agua empezó a subir hasta tocar al máximo arriba y eso provocó que se cayera más terreno y ya hiciera como un caracol hasta la superficie del río y por ahí inundara. Jason tuvo la suerte de estar no muy lejos de la bocamina.
pasa? Al entrar el agua a esa presión, casi no da tiempo de nada. Por eso hay tanta mortandad en la mina enseguida. En la mina enseguida hay casi 10 personas fallecidas. En la mina donde yo estoy solamente hay 5. Y es porque viene el agua desde allá hacia acá. Entonces se siente el estruendo, se siente primero el aire. Es el aire huracanado. Es como si cogieras un puñado de arena y te lo tiraran a los ojos. El aire es así. Y entonces es muy difícil salir. Es muy difícil salir porque es el agua en contra con el viento y no te da forma de escapar. Si salí por milagro de Dios, más que todo es eso, porque no había forma de salir. Para iniciar la recuperación de los cuerpos, los equipos de rescate debieron poner en funcionamiento más de 20 motobombas de succión de agua, conectándolas a plantas de energía traídas de municipios cercanos. Yo, Daniel, regáleme un poquito de gaseosa. El cable, vamos bien. Sí. ¿Ya está funcionando el generador? Sí, ya. Pero a eso ya soltaron la otra planta eléctrica que viene de Manizales. Ahí me llamó la doctora Los Clemencia que también viene en camino. 5. No, apenas están sacando. Hasta que no lo veamos. No, sí, lógico. Hasta que no esté arriba no. No, va bien. Va muy bien. Y ahí en esa mina donde habían 10. 10. Con 6, bueno, ya 9, ya la cosa va disminuyendo. Y todavía sin meterle la potencia de esas. De las motobombas. O sea, trabajar con 2 motobombas adicionales a las 4 que hay desde ayer. O sea que estamos hablando de 18, más ¿cuántas más? Más 6. ¿Más 6? 6. 22 bombas. Sí. 22 bombas de... 22 no, ahí trajeron una sumergible de la Agencia Nacional Minera, que no se contaba, 23. ¿Y esa dónde la van a meter? Ya la están ubicando. Y el cableado ya está también regado y toda la cosa. La H está en la ahogada. Perfecto. No, esté tranquilo. Listo. Que le tenga usted el informe al doctor Carlos Iván. La magnitud de lo sucedido afuera. Cuando yo estaba sentado con mi compañero esperando la orden para yo entrar al frente donde yo trabajo, que es donde murieron mis 5 compañeros, yo empecé, cuando mandaron la orden, salió mi compañero, perdón que le hable con los sobrenombres, pero es que así se tratan, Chuma, luego salió Parcerito, y luego salió Freddy, el negrito, y ellos salen avisando, pues yo no veía salir a mi compañero Tano, ni a Botas, ni a Chucky, ni a Víctor el Blanco, ni a la abuela. La abuela no es una mujer, sino que es alguien que le dicen así. Y no salían, entonces yo entré a lo que más pude, pero ya el viento no dejaba ver y ya cuando ya vi el agua fue que me empujó hacia afuera. En las reacciones oficiales se escuchó la responsabilidad del otro lado. La CHEC, empresa que lleva la energía eléctrica a toda esta zona, dijo que en efecto había habido un fallo en el fluido, pero dio a entender que se debía a la sobrecarga producto de las conexiones piratas y que las 2 minas del accidente tenían conexiones piratas. El ministro de Minas, junto a las labores de rescate, dijo que iniciarían investigaciones para establecer responsabilidades del accidente. Y aunque muchos se cuidaron de decirlo, algunos reporteros dijeron en televisión, sin ningún asomo de compasión, que la mina era ilegal. La Coordinadora Nacional de la Agencia Nacional Minera. Bueno, no, acá nosotros no somos ilegales, eso es un cuento que se ha inventado el gobierno nacional de tratarnos a nosotros de ilegales porque sencillamente no nos quieren dar un título minero, ¿cierto? Un permiso de explotación, pero nosotros no somos ilegales porque acá donde estamos trabajando son hijos de esta misma región.
son personas que se han criado acá, ¿sí? E incluso acá, digamos, hay una casita ahí y hay personas que llevan 50, 100 años viviendo ahí. Entonces el hijo de ese señor tiene su huequito ahí, trabaja, pero el problema es que el gobierno no lo quiere reconocer como minero, no le quiere prestar la ayuda que es la que necesitamos, y no solamente es acá, esto es a nivel nacional. La minería tradicional, la pequeña minería, es la más grande del país y el gobierno no lo quiere reconocer. El problema es ese, que el gobierno no quiere reconocernos como pequeños mineros, pero no somos ilegales, nosotros somos mineros tradicionales, que lo único que necesitamos es que el gobierno nos lo reconozca. Hay que estar teniendo muy malos días para que uno como reportero justifique la muerte de 15 personas esgrimiendo su idea legalista del mundo. Muy malos días y una descarada ignorancia sobre los problemas de la minería en Colombia. El Alto Occidente de Caldas es una región conformada por los municipios de Anserma, Río Sucio, Supía y Marmato, y se entrelaza con el norte de Risaralda en los municipios de Guática y Quinchía. En cada uno de estos lugares existen minas de oro desde hace siglos. El oro es un metal escaso en casi todo el mundo, pero muy abundante en Colombia. Prácticamente toda la región andina, que comprende el trazo diagonal de la cordillera desde Santander hasta Nariño, tiene oro. En Supía, el geólogo Conrado Gómez me explicó las razones de esta abundancia en el occidente de Colombia. Todo este terreno corresponde a la cordillera occidental y nosotros estamos en el borde de una fosa oceánica en donde, como si hace más o menos unos terciarios de más o menos unos 60 millones de años, se juntó, digamos, la placa que venía del océano con la que del continente, como en la costa, como si fuera hoy la costa pacífica. Y la cordillera que se está formando actualmente, que es Gorgona, Gorgonilla y unas islitas que van hacia Panamá, es una nueva cordillera, entonces ella se va acrecionando contra el continente. En esa falla de más o menos, que viene de más o menos Rumichaca hasta Barranquilla, se facilita que geológicamente se forme un vulcanismo, y es el que hay desde abajo del Cauca hasta acá, hasta arriba, hasta los cerros de Marías, que se llaman, y está todo el vulcanismo que se genera prácticamente en la cordillera central de Colombia, ¿sí? Pero asociada, digamos, a ese rift. Y ese vulcanismo genera unos cerros que nosotros llamamos pórfidos, que son hipoabisales, pues, en términos geológicos. Trataron de ser como volcanes, pero no lo fueron, y casi todos están enriquecidos en oro. Entonces ese vulcanismo que aparece de estos cerros, que aparece desde la Virginia, ¿sí? Que se dan esos cerros, ahí aparecen las formaciones de oro con unos depósitos muy ricos desde Anserma, Quinchía, Río Sucio, Supía, Marmato en gran medida. La minería del oro es tan antigua como la presencia del hombre en esta región.
Primero fue la orfebrería de los pueblos indígenas. Luego aparecieron los europeos, primero los españoles durante la conquista y más tarde, Colombia ya como nación, llegaron mineros ingleses, alemanes y franceses. El libro Los Místeres de las Minas cuenta todo este proceso. Su autor, Álvaro Garner, me explicó en su casa de Río Sucio estas migraciones. Hay que tener en cuenta que los españoles lo que se limitaron fue a seguir los socavones que habían abierto los indígenas o a explotar los lavaderos de oro en los ríos, porque los españoles no tenían nociones de minería. Cuando ellos empezaron a darse cuenta de eso, se demoraron casi 2 siglos para darse cuenta. En 1788 el virrey Caballero y Góngora, trajo una misión de 8 mineros alemanes para trabajar en las minas de Santa Ana, lo que es hoy Falán, en esa época era Mariquita. Esas minas por alguna razón no fue posible explotarlas más y entonces fueron distribuidos los mineros en distintas regiones mineras del país. 2 de ellos vinieron a dar acá a Quiebralomo, que fueron Johann Friedrich Bayer y Johann Burkhardt. Este Burkhardt desapareció y Friedrich Bayer sí estableció familia acá. Luego, para financiar la Guerra de Independencia del Perú, en 1824, Francisco de Paula Santander vendió las minas de oro de Supía, Río Sucio y Marmato, los actuales Supía, Río Sucio y Marmato, se las vendió a unas compañías inglesas que de inmediato empezaron a explotar esos minerales acá. Pero resulta que los ingleses no tenían sino capacidad o experiencia para trabajar hasta 600 metros de profundidad. Cuando se rebasó esa distancia, que era muy grande, y 600 metros tierra adentro es demasiado material, entonces fueron contratados mineros de una región que explotaba oro en Hannover, que era Clausthal, hoy en día Clausthal-Zellerfeld. Entonces empezaron a llegar mineros de esa región, pero siempre en pos del oro, y se sucedieron las compañías mineras extranjeras, y eso duró más o menos hasta 1930. Cuando estos centroeuropeos y los ingleses vinieron, ¿qué técnicas o qué mecánica implementaron en el desarrollo de la minería que está teniendo lugar acá? La verdad es que ellos trataron de tecnificar la explotación de la minería acá, y una maquinaria que traían de Inglaterra finalmente no la pudieron traer hasta acá y se les oxidó por allá en la cordillera. Entonces tuvieron que seguir trabajando con el sistema primitivo del capataz o del capitán de cuadrillas que se metía con sus mineros a la zona, porque entre otras cosas en ese momento la dinamita no había sido inventada todavía. Digamos, el único avance que ellos hicieron, o los 2 únicos avances que ellos tuvieron, fue implementar el molino de pisones para moler el oro, que son un esquema que ellos traían sin variación mayor desde el siglo XVI, que los podemos ver en Marmato todavía muy primitivos de esa forma, porque eran pisones de madera que iban triturando el material. Y la segunda era el azogamiento, o sea, la limpieza del oro, la separación del oro de los otros materiales con mercurio, porque hasta ese momento se hacía con cianuro, que ambas eran supremamente peligrosas y supremamente tóxicas, pero el azogamiento, digamos, permitió recuperar un poquito más del oro, porque inclusive todavía hasta hace unos pocos años en el proceso de lavado del mineral se perdía hasta el 50% de extraído. Hacia los años 30 y 40 del siglo XX, las compañías centroeuropeas le habían devuelto las minas a la nación, y por mucho que las hubieran explotado, el territorio seguía repleto de oro. En Río Sucio, Supía y Marmato decían en broma que debajo de cualquier piedra había oro. Cuando fueron a abrir la carretera hacia Río Sucio, sacaron material de acá del río.
y tuvieron que suspender la obra porque la gente iba y se llevaba el material, porque ahí se veía, brillaba ahí, entonces la gente, las volquetas llevaban durante el día y por la tarde la gente iba y lo sacaba, entonces tuvieron que venir y lavar el oro en el río para llevar ya el material sin oro, para que no les dañaran el trabajo. Era mucho el que había aquí sacaban por arrobas. En ese tiempo el oro pues tenía un valor muy bajo, pero generalmente lo cargaban en mulas y las mulas cargaban 4 o 5 arrobas de oro. Y hay leyendas de que en alguna parte la mula se rodó, la mula tal cosa, y el oro quedó allá, y en fin, y ahí quedó asustando y todas esas cosas, ¿sí? Entre los años 40 y 90 del siglo XX, la minería del oro en el Alto Occidente de Caldas y norte de Risaralda cumplió un papel complementario y secundario de la caficultura. Las minas históricas como las de Marmato, Supía y las de Gavia en Río Sucio mantuvieron su extracción, pero en el resto del territorio no hubo exploración ni apertura de nuevas minas. Y luego cuando viene, digamos, la implementación del café, pues mucha de la gente se dedicó al café, pero nunca dejaron la minería, es decir, la actividad fue compartida. Sin embargo, hubo un momento en que era más, digamos, la actividad laboral en café que en minería, ¿sí? Pero siempre tuvieron el huequito donde explotaban o sabían en dónde tenían las posibilidades de barequear. Todo el escenario cambió con el vuelco del siglo. En los años 80 y 90, el mercado global del oro mantuvo un crecimiento moderado, con excepciones. En 1971, año en que empezó a cotizar en bolsa, la onza Troy valía $35. En 1980 subió a $850, que al costo de vida actual equivalen a unos $2.000. A partir de entonces y durante los 20 años siguientes, el precio se fue moviendo según el valor del dólar, hasta alcanzar en 2006 un precio base real de $500 onza Troy. A partir de allí empezaron las alzas. A finales de 2011 alcanzó su máximo histórico, $1.908. Desde entonces y hasta estos días, la onza Troy ha basculado alrededor de los $1.500. Estos precios empujaron el capital de inversión hacia las mineras multinacionales, y estas empresas empezaron una agenda de lobby en los gobiernos de turno de los países que tenían históricos yacimientos auríferos. Firmas sudafricanas y canadienses fueron aterrizando una a una en el Palacio de Nariño durante el gobierno Uribe Vélez. Al gobierno no le quedó difícil negarse. De un lado, uno de los 3 huevos de Uribe Vélez era la confianza inversionista extranjera, esto entre comillas, así que recibió genuflexo a las mineras multinacionales. Pero de otro, el código minero vigente había sido redactado en 2001 y no había contemplado la marejada global de los precios del oro. En este escenario, una persona natural solo necesitaba la cédula para solicitar un título minero y empezar la extracción. Ni siquiera tenía que demostrar capacidad logística y técnica para iniciar la actividad. Entonces, al final del gobierno Uribe Vélez, había en trámite solicitudes por más de 9.000 títulos mineros y una incontable lista de minas excavadas de manera artesanal para financiar grupos armados ilegales, sobre todo en el Chocó, así como una cantidad de minas cavadas de manera artesanal por comunidades enteras, como es el caso de las del occidente de Caldas y norte de Risaralda. La tragedia de los 15 mineros ahogados ocurrió en 2 minas de tipo cúbico. Estas minas son túneles cavados a orilla de los ríos y en ángulo perpendicular. Pueden alcanzar 100 metros de profundidad y al tocar la peña que contiene el oro, los mineros abren frentes horizontales, como madrigueras de topos. Fui al resguardo de San Lorenzo, a 15 minutos de Río Sucio, en donde me esperaba José Gildardo Andica Bueno, el coordinador de la Asociación de Mineros de San Lorenzo. Mi intención era conocer un cúbico por dentro.
En San Lorenzo, los cúbicos quedan al borde de los ríos Aguas Claras y Las Estancias. ¿Cuánto puede producir un cúbico de estos de este río Aguas Claras? Un cúbico, uno solo. Eso varía. Entonces puede sacar 5 gramos de oro. ¿En cuánto tiempo? En un día, o como no puede sacar nada. Hay semanas que se han cambiado por ahí 7 gramos para 30 personas. Entonces viene tocando muy poquito y ahí hay que sacar los gastos también. O sea que a un dueño de un cúbico, ¿cuánto le viene quedando si saca 5 gramos en el día? A un dueño de un cúbico. Por ejemplo, cuando dan permiso así al dueño de la tierra hay que darle un porcentaje, ¿cierto? Sí. Como un socio. Sí. O sea que si se gana uno 50.000 pesos, eso le toca a ese socio. ¿Sí me entiende? Otros ponen el 5% de lo que se saque de producción. Y más o menos entonces, ¿cuánto le queda al que dirige la extracción? Al que monta el cúbico y dirige la extracción, al que hace todo el procedimiento. Le viene tocando lo mismo que le toca a un trabajador raso, porque eso es un bien común, ¿sí me entiende? No es porque usted es dueño del cúbico, usted va a ganar más que los otros, no. Sino que eso lo trabajan así como una familia, más que todo. Claro. Era domingo. El dueño del cúbico y el grupo de mineros descansaban, pero había 4 muchachos que se turnaban para subir tierra desde el frente de trabajo y quizá encontrar pelusas de oro. Entre don José Gildardo y uno de los muchachos me explicaron el andamiaje. ¿Qué onda tiene este hueco? Me parece como más de 17 metros. 17 metros. Más o menos. Mira que abajo no hay luz y los muchachos están con linternas. Aquí detrás con linterna. Durísimo. Durísimo, así toca atrás porque si le pone energía y todo ese cuerpo, entonces esas empresas comen mucho de energía. Y si le pone motor, peor la cosa. Pues sale trabajando uno para la empresa y uno que come. Nada, no le toca nada. Bueno, a nosotros aquí entre las minas que nosotros tenemos, esto se llama un molino. Hay estructuras metálicas, como hay otros de palo que son artesanales. Esta es una mina artesanal. ¿Qué viene pasando con esta mina? Esta mina la empezaron hace, póngale, 8 años y la dejaron quieta por la baja producción que tenía. Pero ya viendo que no hay a dónde trabajar, volvieron a retomar esta mina y ya empezaron a sacar y le está yendo más bien grave. No está produciendo mayor cosa, pero la están avanzando a ver si logran sacar el sustento. ¿Cuánto puede salir de esta mina en un día, don José? Esta mina, ahorita me contó el señor del dueño de la mina, le están sacando por ahí 3-4 gramos semanales. 4 gramos semanales máximo. Máximo, para repartirlo entre... ¿Cuántos trabajan aquí en Estela, más o menos? 6, 10 personas. Entonces dividía esos 4 gramos entre ellos, ¿cuánto toca? ¿A cuánto vale el gramo, don José? Está en este momento a 69. Divídalo por 10. 7 por 4, 28, 280.000 pesos dividido 10, 28.000 pesos semanales. Eso viene tocando. Y la persona que es minero, que es barequero, se resigna con eso. ¿Sí me entiende? Porque uno no sabe cuándo se va a presentar una suerte, algo por ahí. Esa es la ilusión del minero. Arriesgar la vida, porque realmente no hay más que hacer. Si usted se va a trabajar en una finca, le dan a usted 1 o 2 días, pues no sostiene la familia. Y en cambio en esto es una aventura. Es una aventura. Un señor llamado Octavio Mora estaba en una cañada que desemboca en el Aguas Claras, buscando oro de la manera más precaria y difícil, el barequeo. Este trabajo se llama relave, ¿sí me entiende? ¿Don Octavio está haciendo esto? Sí, está haciendo este relave.
O sea que él llega y recoge con la palita, echa este cajoncito, saca todo este material de allá y aquí él se levanta la comidita. Se llama relave. O sea, donde viene la gente, viene de allá de la mina a lavar aquí con la batea y algunas chispas se sale y después la logra atrapar. O sea, es el rebusque del residuo. Es. ¿Cómo es el trabajo suyo, don Octavio? El trabajo mío es lo que llamamos nosotros por aquí basurear. ¿Basurear? Sí, señor. Lo que llamamos basurear, por ejemplo, lo que estoy haciendo aquí, o en el río, o en este río, o en el otro. Lo llamamos pues, por aquí basurear. ¿En qué consiste, don Octavio? Por ejemplo, sacar la arena y uno le echa aquí al cajón y va lavando y ahí aparecen los oritos si hay oritos y si no hay, pues uno le toca moverse para otra parte y rebuscarse. Claro que para Antioquia le decimos bariquear y por aquí en Caldas se le dice basurear. ¿Entiendes? Octavio Mora es de Segovia, municipio minero del nordeste antioqueño, y llegó a San Lorenzo hace más de 15 años. El barequeo lo aprendió desde niño viendo a su mamá. Para la cámara, Mora se puso a lavar la tierra que había recogido toda la mañana. En la batea vi salir el oro. Ahí pueden haber cualquier 3 décimas, ¿no? Que valen 21.000 pesitos, está de 70.000 por un gramo. Los gramos son 10 décimas, no puedo tener 3 décimas. Vale 21.000 pesitos ya, se normalizan. Hay veces que no saca uno ni la décima. Ahí está el que también lucha por esto, se fija. Es que ni la décima saca uno de ellos, como también se puede sacar 10, 15 o 20 décimas en el día. A uno de suerte por ahí se encuentra uno que llamamos nosotros por aquí seco, que sea un grano. ¿Una piedrita grande? Sí, una piedra grande de 2 o 3, 4 o 5 gramos. Yo he llegado a trabajar y, por ejemplo, a las 8 y a las 9 sacamos un grano de 7 gramos. Pero eso es una rareza. Eso es una rareza encontrar uno. Ese día no pudimos bajar al cúbico porque sin el dueño o sin los mineros era muy temerario, además de irrespetuoso. Pero volvimos a la mañana siguiente. ¿Cómo tener su apartamento propio en Manhattan? El día estaba soleado y el ánimo distendido. Adiós. Los mineros fueron llegando de a poco. En un cúbico situado a unos 20 metros del día anterior colgaban pantalones, jeans, camisas, camisetas, medias. Había botas desparramadas. Era la ropa que los mineros usaban para trabajar. El techo eran latas descuadernadas y oxidadas. José Gildardo me presentó con varios mineros que me permitieron acompañarlos dentro del cúbico. Para ser bajado por el molino, había que sentarse en un lazo anudado que pendía con un gancho. Al tocar fondo, descubrí que no había una superficie uniforme y que el túnel hacia el frente era para arrastrarse como reptil por entre barrizales y piedras arrumadas. Era la absoluta oscuridad, salvo por la luz que bajamos para la cámara. Ya en este punto el aire empieza a escasear. Hay que respirar más rápido y más profundo. Hay menos oxígeno. Y se nota la cantidad de movimiento de piedras que hay a los lados. Se nota que esto es una mina de roca pura, con algo de barro, algo de arcilla. Pero es una mina cuya seguridad depende única y exclusivamente de la solidez del terreno.
no hay mayor contención y tampoco hay una motobomba que ayude a sacar agua o que ayude a ventilar oxígeno. Es probablemente la mina más rudimentaria y más artesanal que puede existir en este momento en el territorio del eje cafetero. Un joven minero me guió hasta el frente más próximo. La linterna de mi iPhone era la única cosa que tenía para abrazarme. Carlos, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 31. ¿Y hace cuánto estás trabajando en esto? Pues, la verdad, desde que me acuerdo. ¿Desde niño? Desde niño, sí. ¿Exactamente en qué consiste tu trabajo ahí? Vea, mi trabajo consiste en ir picando esto. Por ejemplo, esta piedra, o sea, esto usted lo hace, pero eso está fino. Y entonces el que va picando tiene que ir, es el que lleva la responsabilidad de los que van de ahí para atrás sacando la arena, ¿sí entiende? Porque si uno, por ejemplo, esta piedra está floja y uno va picando más allá y uno no la tumba, entonces de pronto al pasar al otro trabajador, de pronto le cae encima. Lo aporrea o lo mata. Y también me imagino que sabe hacia dónde más debe avanzar. Claro. Cómo ir buscando el material que de pronto tenga el oro. Eso sí. ¿Cuál es el signo ahí que te da para pensar que ahí hay oro? No, porque uno lo catea, o sea, uno así no sabe dónde va oro. No sabe. No, pues cómo. Pero entonces nosotros le decimos cateos, uno saca un baldadito, una bateada y ya ahí se da cuenta, si pinta, uno le sigue y si no lo deja, se va para otro lado. La ventaja que nosotros tenemos acá en este momento es que tenemos una luz muy potente que nos está ayudando a filmar. Salga limpia o lo más limpia que se pueda. Pero hay que comprender que ellos no tienen este tipo de luz. Tienen una linterna que está en la frente, encima de cada casco. Así que apagar la luz a ver cómo... Soto, apagar la luz a ver cómo nos vemos aquí solamente con la luz de ellos. Y es esta la poca luz con la que trabajan. Así que hasta el momento lo que a mí me parece es un trabajo de silencio consigo mismo. Carlos está ahí, pica y pica y pica. Y está acompañado en este momento porque estamos nosotros. Pero antes de que llegáramos estaba solo allí. Solo en la infinita profundidad de la montaña. Un detalle más que no quiero dejar pasar es que miren que Carlos tiene la linterna y tiene una gorra, no tiene casco. Y ahora que lo pienso, yo soy muy responsable también entrando en la mina sin casco. Y todos los que estamos acá del equipo de producción. Una pequeña roca que nos caiga mal caída, que no es ni grande, puede ser de ese tamaño, y nos puede ya mandar para la clínica si no matarnos. Y es una roca diminuta en comparación con el tamaño de las rocas que hay acá. Mire por ejemplo esta. Ustedes sabiendo que iban a entrar acá, ¿por qué no trajeron casco? Porque somos muy brutos. ¿Cierto? A mí es que así me estorba. Todo es muy pesado y ya me duele la cabeza. Dicen que esto no es mina artesanal, pero yo digo que sí porque mire que nosotros acá no utilizamos ni energía, ni nada de motores, ni nada de eso. Entonces esto es una mina artesanal. Y ya el gobierno quiere montarla que porque esto es una mina, que eso es una empresa. No, esto no es una empresa, esto es un sobrevivir de uno, que uno se acostumbra a vivir con eso. Pero esto no. Yo no sé por qué joden tanto. Al volver a la superficie, encontré lavando el material a don Orfidio, el dueño del cúbico. En una mina de aluvión como son los cúbicos existe un dicho:
Se ganó el día si luego de varios baldeados de tierra extraída se encuentran motas de oro libre. O dicen, se perdió el día si nada de lo que extrajeron viene con oro. Luego de lavar más de 10 baldes de material, don Orfidio acaso recogió una pelusa. Era mediodía y la jornada aún estaba en deuda. Una hora más tarde, sostuve una reunión con los 10 mineros de ese cúbico y otro puñado más llegado de unas minas río arriba. Todos hacían parte de la Asociación de Mineros de San Lorenzo. Mi intención era escuchar su defensa ante los argumentos más comunes que hoy flotan contra la minería artesanal. El vocero de todos ellos era José Gildardo Andica, pero yo quería que tomara la palabra los que ese día estaban boleando pica socavón adentro. Como hay tanta desinformación en torno al oficio de la minería y sobre todo de la minería artesanal, yo les quiero preguntar que ustedes me definan en qué se diferencia la minería artesanal de la minería a gran escala. ¿Quién me ayuda con eso? La minería artesanal que se hace por acá, la diferencia a la de gran escala es que nosotros utilizamos herramientas que son varillas de acero con puntas y palas, baldes. Y la de gran escala es con maquinaria pesada, que son retros, dragas y todo eso así. Entonces, o sea, maquinaria muy pesada. Esa es la diferencia. Nosotros tenemos las barritas de acero y listo, y las palitas y demás. Estamos labrando los caminos que ustedes vieron por allá y eso es lo que hacemos. Les pregunté qué impacto causa la minería de aluvión practicada en estos cúbicos. Nosotros vemos que es mínimo, porque como le digo, nosotros llegamos hasta una parte y ahí vamos labrando. No utilizamos químicos porque el orito o la cintita que nosotros sacamos, la utilizamos, sacamos en una botellita, la llenamos y sacamos un poquito, que es un producido poco, y no es como sacan ellos, que es por libras, kilos, nosotros sacamos gramitos, décimas, así por el estilo, entonces ya no se utiliza ningún químico, que afecte al medio ambiente. ¿Alguna explicación para la mala imagen que tiene la minería artesanal en comparación con la minería tecnificada? Yo pienso más o menos que es porque como nosotros somos pequeños y nosotros no le estamos dando nada al Estado, porque el Estado inclusive nos trata a nosotros de criminales, de ilegales, que porque si nos cogen nos llevan para la cárcel, para Carabozo, nos enjuician. Entonces, ese es el problema más que todo por eso. Nos atacan es por eso, porque como nosotros no estamos sacando, no nos están exigiendo un impuesto ni nada, entonces yo creo que eso, a diferencia de las multinacionales, como si cogen y pagan plata, ofrecen, vea, yo tanto esto, yo le pago el tal impuesto. Entonces esa es la diferencia con eso, que ellos como tienen en cantidad, como van a sacar en cantidad, entonces esa mayoría de plata a ellos sí les conviene. Pero como nosotros sacamos es un poquito, entonces, o sea, para nosotros ellos dicen, no, ellos me están robando y no me están dando nada. Al geólogo Conrado Gómez le hice la misma pregunta y también invocó el tema del dinero. ¿Por qué parece que el gobierno es tan duro o tan rígido con los mineros informales? ¿Y por qué parece tan laxo con las compañías mineras internacionales? Es un desconocimiento precisamente de Producto Interno Bruto. La plata del minero circula, del minero tradicional, el minero informal, el minero tradicional, circula en un municipio y como que no se ve, ¿sí? En cambio ellos sí notan los 2, 3, 4, 5 millones de dólares que trae una compañía y que los va a invertir en exploración, en explotación, en todas esas actividades. Básicamente, es decir, la economía informal, el Estado no la contempla en el Producto Interno Bruto, eso no lo tienen en cuenta. Aquí hubo una época en que se movían alrededor de unos 200, 300 millones de pesos semanales. En esa actividad minera, eso no se refleja
en las cifras que tiene el Banco de la República, que tiene el DANE, que tiene el Ministerio, porque es algo que se mueve acá. Entonces, básicamente es eso. ¿Ustedes qué le piden al gobierno? Que no nos tilde de ilegales o de criminales, porque estamos haciendo una labor que es buscándonos el sustento de nosotros en nuestra familia. Que nosotros sabemos que aquí no se está produciendo a gran escala, que lo que hay es poco y lo que uno se saca es apenas para solventar esas necesidades, porque uno paga lo que es la comida, uno paga los servicios y otros quehaceres que a veces ni le alcanza a uno para vestir a los hijos o la familia, a veces que le queda a uno grande para eso, escasamente la comida y los servicios, es lo que está. Todo eso va, inclusive todo eso va ya mismo, en esos mismos productos, en esas mismas cosas, le estamos pagando al gobierno, porque esas cosas pagan impuestos y todo eso. Entonces, o sea, que no nos acorte, o sea, que no nos apriete tanto a la minoría y que estamos trabajando manualmente, como se dice. Que no nos, pues sí, que no nos tire como tan duro, pues que le estamos haciendo un desfalco muy grande, no, es que no es así. Uno simplemente se gana lo que se gana como para medio sostenerse uno aquí, más que todo en esta región y en este trabajo. Otros mineros lanzaron su palabra. Ven trabajar. Que no tienen derecho al trabajo. Eso es lo único que pedimos. No deben resistir porque esto es reconocido, no trae acá para resistir. Este es el sustento de todos nosotros. Y de cada uno de nosotros depende una señora, una mamá, una abuela, unos hijos, de todos. Entonces, si nos quitan este derecho a trabajar, entonces ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hallar el sustento a las familias? Es como si el gobierno no pudiera controlar ese flujo de dinero y le parecería entonces que debería tener control sobre ese flujo de dinero. Pero no lo controla porque no quiere, porque no le presta la asistencia. Mire que con el café, ellos tienen una compra de café. En todo municipio hay una cooperativa que compra el café y están los técnicos que están allí. ¿Por qué no hay una compra de oro del Estado aquí? En opinión de Conrado Gómez, la minería debería tener una estructura del Estado que la asistiera, tal como los comités de cafeteros han asistido a los caficultores. Si usted mira bien o se acuerda, el café tuvo mucha asistencia técnica, el comité de cafeteros, la federación de cafeteros, y en cada municipio, por pequeño que fuera, habían 2, 3, 4 técnicos del comité de cafeteros asesorando al caficultor. En cambio, con la minería no ha sido así. Al minero le mandan en la policía. Eso es bravo. Si usted pregunta en un municipio, ¿quién es la persona que le presta algún tipo de servicio al minero por parte de la administración? No la hay. Seguramente, si estos cúbicos tuvieran la asistencia técnica necesaria, el accidente donde murieron los 15 mineros a orillas del Cauca se hubiera evitado. Si llegara a pasar un accidente de esos aquí en una mina de estas, ¿ustedes de todos modos seguirían trabajando en esta mina? Sí, porque lo relativo es eso, uno siempre, claro, en el momento del accidente, de pronto pues uno quiera alguna cosa, uno queda con la incertidumbre, el temor y todo eso, pero ya después de que ya pasa la cosa, sabe que uno tiene que volver otra vez a seguir en su trabajo, porque es de lo que depende uno, mejor dicho. Lo que hay que hacer. A Jason, el sobreviviente de la tragedia a orillas del Cauca, le hicimos la misma pregunta. Sí, en esta mina no, porque esa mina ya queda con una falla y el terreno ya queda muy fracturado. Pero sí trabajaría minería otra vez. Esta minería artesanal es, como te digo, muy gratificante y lo que yo veo es que ayudan demasiado a la gente. Si llega una persona con sus hijos, a esa persona se le regala tierra y la persona se da con 30, 40 mil pesos para su casa cocinar y todo. Y luego va a otra mina y luego a otra mina y así se bandea todas las semanas, ¿me entiendes? Que hay gente que no tiene otra opción sino esa.
Entonces lo haría por ayudar y lo haría por seguir adelante. Este esqueleto aquí de la carreta. En la semana de cierre de edición de este capítulo, 3 ministros del Gobierno Nacional, el de Minas, el de Justicia y el de Defensa, declararon públicamente que habían preparado un conjunto de medidas más duras para luchar contra la minería ilegal y que a los mineros les quedaban 3 opciones: la formalización, el cambio de actividad o, comillas, el castigo y la fuerza pública. Fue justo lo que predijo el minero experto en rescates Mario Tangarife el día que nos recibió a orillas del Cauca en un descanso del operativo de recuperación de cuerpos. Ahora yo me imagino que el gobierno va a hacer una persecución en contra de todas estas minas, entonces va a ser una pelea muy grande, la que siempre hemos tenido, pero lamentablemente con una tragedia como esta, pues se incrementa más. Enseguida le pidió solidaridad y sentido común al gobierno nacional. Yo sí quisiera como hacer ese llamado al gobierno nacional y a toda la gente, que miremos cómo podemos trabajar de una manera diferente, pero reconociendo de que los mineros no son ilegales, ni mucho menos somos criminales. Nosotros somos personas que lo que necesitamos es empleo para poder ayudar a que este país siga siendo un mejor país y buscando la paz, que es lo que tanto anhelamos todos. Es eso. De otro modo, ¿qué pasará con las al menos 80 minas de aluvión que existen a orillas del Cauca y el otro tanto que operan en la montaña en todo este alto occidente de Caldas? ¿Meterán a todos estos mineros a la cárcel? El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.